Churup, churup. Muy buenas a todos y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a hablar de el hombre protagonista en la previa de la Champions, sin lugar a dudas, Karim Benzema, que está en boca de todos los madridistas y de todos los que están pensando en el encuentro frente al Paris Saint-Germain. Y es que la cuestión, chavales, es ¿arriesgar o no arriesgar con Benzema? Porque al final, queramos o no, por mucho que las sensaciones de Karim sean buenas o muy buenas, está claro que se está arriesgando. Porque un jugador con una lesión muscular que ha tenido de por medio y que la ha dejado en el dique seco durante las últimas semanas, obviamente no va a llegar nunca al 100%. Y hay que tener en cuenta que al final, pues el Real Madrid, sí, juega un partido súper importante, ahora mismo el más importante, pero que al final tienes la Liga de por medio y tienes todavía meses de competición. Entonces, hay que valorar si arriesgar o no con Karim Benzema. Y es que ahora mismo se abren varios frentes. En primer lugar, el propio de Benzema, donde, desde mi punto de vista, ya os voy avanzando que creo que hay que ser más bien conservadores. Y eso no quiere decir que no vaya a jugar Benzema, pero meterle desde el principio y hacerle jugar 90 minutos en un partido como el del Parque de los Príncipes, pues realmente me parece contraproducente, así a priori. Creo que si el partido se pone mal, a lo mejor para 20 minutos Benzema puede estar perfectamente, pero de inicio jugar el partido lo veo, pues, me choca. Realmente me choca. Y pienso que además tenemos ahora mismo un factor inesperado, que de alguna manera puede paliar la baja de Benzema. Y sí, estoy hablando de Gareth Bale, que dejó muy buenas sensaciones frente al Villarreal. Yo, evidentemente, al final, por un partido, no voy a darle toda la confianza del mundo, pero es un tío que tiene gol, que tiene experiencia y que en el área sabe hacer las cosas. Y eso es lo que necesitamos en caso de que no esté Benzema. Por lo tanto, creo que Ancelotti tiene que ser prudente, conservador y que tiene que tener el medidor puesto con respecto al que es la gran referencia del equipo y pensar que esto no es una final, es una eliminatoria a doble partido, que luego está a la vuelta en el Santiago Bernabéu. Y meter a Benzema quizás de inicio pueda ser un riesgo demasiado alto y las consecuencias demasiado, pues, apocalípticas, deportivamente, ¿para qué nos vamos a engañar? Así que pienso que la opción Bale sería muy interesante. No descarto otras opciones, me encantaría ver la opción Valverde en un 4-4-2, pero si insiste Ancelotti en un 4-3-3, creo que Bale ahora mismo se postula como la mejor alternativa para Karim Benzema. ¿Arriesgar o no arriesgar? Esa es la cuestión, y para mí la respuesta es no hay que arriesgar con Benzema. Sí que durante el partido, si la cosa se pone chunga, a lo mejor tienes que tirar de él durante unos minutos, pero en el deporte al más alto nivel no es lo mismo jugar 90 minutos o meterle desde el principio que meterle 15 o 20 minutos en el final. Además, frente a un equipo que ya estaría cansado de piernas. Así que lo dicho, esa es mi opinión al respecto y de igual manera me gustaría leer vuestra opinión al respecto de si debe o no debe jugar Karim Benzema. ¡Chao, chao!